Y un ladronzuelo subió evidentemente al bus equivocado en Asunción. La pronta reacción de dos pasajeros que advirtieron que este individuo había sustraído teléfonos celulares de otras personas y también la actitud del chofer fueron determinantes para que este joven quede detenido. Se subieron en Recoleta dos señoras y detrás ellos se subió el muchacho. Me pagó el pasaje y pasaron. Y frente a Toyotosi ya comenzaron ya a hacer su fechoría. Y saltó, vino corriendo, yo escuché el ruido y vino corriendo para bajarse por la puerta delantera. Y ahí yo me fijé, me dijo, abrí la puerta al chofer, si no lo cututa, abrí la chofer la puerta, si no lo cututa. El hecho se registró aproximadamente a las 15 horas del martes, en un bus diferenciado de la línea 12. José Fleitas, conductor del bus, no se intimidó ante las amenazas del joven. Y ahí una señora le dijo a los pasajeros, apóchenle al chofer, apóchenle al señor. Y vino un muchacho con barba y le dijo, le dijo. Finalmente, tras varias cuadras, lograron coordinar con la policía, que esperaba al bus a la altura del Shopping Villamorra. Se recuperó el celular y la persona también radicó la denuncia escrita, se remitió los antecedentes a donde corresponde. Tiene cuenta con 2 antecedentes penales, 2010 y 2011, por un caso similar, robo. Un robo, no. Pero vos ya hacías esto antes, vos tenés ya antecedentes. Sí, tengo. ¿Y eran los buses o cómo era? Los buses. ¿En los buses también? Vos ya estuviste en Tacumbú, estuviste en la cárcel. Sí, ya estuve ya. ¿Por el mismo hecho? Por el mismo hecho. El chofer de bus afirmó que hace 35 años está tras el volante y que lidiar con este tipo de situaciones era el pan de cada día, pero que con la implementación de los buses diferenciados los casos se han reducido.